Amigos de Propuesta Semanal, contamos con la participación en esta semana del licenciado Domingo Jiménez, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo y un tremendo expositor y gran vocero de esa organización. Domingo, buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días a las amigas, a los amigos de Propuesta Semanal. Aquí estamos, Ramón, una vez más. Gracias por esta oportunidad de expresarle nuestras ideas al pueblo dominicano. Gracias a Dios Padre. Hay muchos temas, inclusive de la actualidad nacional que yo quiero abordar contigo. Pero quiero comenzar con uno, porque me llamó la atención esta semana que tras una reunión de la dirección política, el presidente Leonel Fernández ofreció declaraciones diciendo que no hay división en el partido, que hubo falta de comunicación. Sí trascendió que Dionis Sánchez había renunciado de la vocería del Senado, parece por inconvenientes con el senador Félix Bautista, que volvieron las aguas a su nivel. ¿Hubo realmente tal diferencia? Bueno, no podemos venir acá a decirle al pueblo dominicano algo que no es. Sí, las hubieron. Y las hubo y fueron fuertes. Fueron fuertes porque llevó efectivamente a que el compañero Dionis Sánchez, un excelente legislador, un gran militante político Dionis, pues llegara a considerar efectivamente la posibilidad de dejar la vocería de la Fuerza del Pueblo en la alta cámara, en el Senado de la República. Y este fue el último punto de la agenda de la reunión de la dirección política. Es decir, perdón, todo vino por el tema de la Cámara de Cuentas. Viene por la Cámara de Cuentas y lo voy a tratar de explicar por razones de tiempo muy sucintamente. Hubo efectivamente, como explicó el compañero Leonel Fernández, una falla en los canales de comunicación. Y obviamente tuvo que ver también el hecho cierto de que después de comprometerse el ingeniero Eduardo Estrella, presidente del Senado, a darle al bloque de senadores de nuestro partido, darle un cuarto intermedio, o sea, la posibilidad de pausar la sesión por una media hora que se le pidió, y él se comprometió a hacerlo. De hecho, Dionis Sánchez le dice: presidente, si no nos va a conceder el cuarto intermedio, díganos para no pedirlo. El presidente, de acuerdo al reglamento del Senado, el presidente tiene la potestad de decidir una pausa en la sesión, mutus propio, o sea, por decisión de él, o someterla a consideración, esa pausa, al conjunto del hemiciclo. Y lo que hizo fue esto último, pero entonces no votó a favor, ni tampoco votó a favor de que se le concediera el cuarto intermedio a la Fuerza del Pueblo, la vocera del PRM. Entonces, eso también tuvo algo que ver porque dificultó una comunicación entre, fundamentalmente, los dos compañeros que habían estado como miembros de la comisión para seleccionar la Cámara de Cuentas. El compañero Félix Bautista, un legislador ya con 11 años de experiencia, desde el 2010 ahí, y obviamente un político hecho y derecho. Y el compañero Franklin Peña, senador de San Pedro de Macorís, quien también es un político calificado. Ellos dos que estuvieron ahí, cuando se da una situación que no se había previsto en el bloque de Fuerza del Pueblo, ellos tuvieron 5 minutos, un espacio de 5 minutos dentro de la reunión de la comisión que la integraban 9 senadores, 5 del PRM, conformada así, para garantizar la mayoría dentro de la comisión por parte de los PRMistas, 2 del partido de Danilo Medina y 2 de la Fuerza del Pueblo. Entonces, ahí fue
donde tomaron una consulta, ellos una reflexión con una nueva situación que no se había visto en el bloque, y esto es lo que genera realmente una situación complicada, porque además el presidente Fernández quería, porque estaba en comunicación, el vocero del bloque en comunicación con el presidente Fernández, y entonces en comunicación ellos dos, teníamos también un emisario que estaba trabajando, un dirigente nuestro también, trabajando el tema, y ahí es que se da la falta de comunicación ágil que lleva a que los dos compañeros en la comisión tomen una decisión nueva que se presenta en ese momento y que no fue el resultado de una consulta con el pleno del bloque de la Fuerza del Pueblo. Ahí se origina el impasse, así como un par de declaraciones públicas que se dan que obviamente evidenciaron una falta de coordinación del bloque y una contradicción, obviamente, en el bloque. Entonces, esto es lo que genera la situación. O sea, no es algo que uno pueda decir una crisis. No, exactamente. No es para nada. Pero sí una situación delicada que hubo que verla, que se llevó su tiempo, que se escucharon a los actores en el escenario legislativo. Los compañeros hablaron todos, los senadores Dionis Sánchez, habló también Franklin Peña, el compañero Félix Bautista y compañeros que son comisionados para tratar de enlazar a la dirección política con el bloque legislativo. Las cosas, Ramón, terminaron bien, se pudo ver en la rueda de prensa. El presidente Fernández expuso que en Fuerza del Pueblo no hay ninguna división, y vuelvo y reitero, fallaron los canales de comunicación que generaron esta situación. ¿Cómo concluyó todo en la reunión? De manera muy feliz, porque se sometió entonces una moción de pleno respaldo al compañero vocero del bloque, y al bloque en sí un voto de confianza. Entonces se le rechazó el intento de renuncia del compañero y se le reafirmó como líder del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo. Gracias a Dios todo pasó bien, y obviamente a la sapiencia y a la paciencia y a la inteligencia del presidente Leonel Fernández, a quienes todos le debemos respeto y consideración, además de la admiración y de que lo asumimos como nuestro líder. Y así concluyeron las cosas. Se votó a unanimidad, ratificando al compañero Dionis Sánchez como vocero de nuestra bancada en el Senado. Y cuando digo a unanimidad, de todas maneras puntualizo que con el voto de los compañeros Félix Bautista y también Franklin Peña. ¿Confían ustedes en la Cámara de Cuentas que resultó? Lo que entendemos es lo siguiente: aunque efectivamente fue resultado en unas votaciones muy específicas a lo interno de la comisión, la alianza que se experimentó, que se llevó a cabo entre el Partido Revolucionario Moderno y el partido de Danilo Medina, esa alianza se dio porque el PRM necesitaba, para aprobar la Cámara de Cuentas, 22 senadores. Ellos tan solo tenían asegurados 19 entre su bancada y sus aliados, entre los que no se encuentra la Fuerza del Pueblo, porque aunque concurrimos en una alianza congresual y municipal en parte, nosotros no somos aliados del PRM. Eso concluyó con las elecciones del 5 de julio. Y eso fue lo que quedó evidenciado para los mentirosos que querían confundir a la población y a la opinión pública, sorprenderla, hablando de que de alianza, PRM, sí, de que Fuerza del Pueblo. ¿No? Bueno, pues eso por lo menos sirvió para que quedara en evidencia también que Fuerza del Pueblo no tiene nada que ver de que con una alianza con el PRM, nada que ver. Ahora, sus aliados actuaron en connivencia, y como necesitaban
3 votos para llevar la aprobación a 22, que es la mayoría calificada, obviamente como iban a actuar contrario a Fuerza del Pueblo y a los lineamientos que Fuerza del Pueblo inclusive habían conversado, bueno, pues como decidieron sacarle la alfombra a esas conversaciones, entonces se garantizaron que los 3 senadores del partido de Danilo Medina, pues votaran conjuntamente con ellos. ¿Sobre qué base? Vamos a verlo más adelante, pero de que lo hicieron, lo hicieron. Fuerza del Pueblo votó por esa Cámara de Cuentas. Claro que sí, porque al final de cuentas estos profesionales tienen el reto de demostrar que son probos, tienen el reto de demostrar que van a actuar de acuerdo con las expectativas que tiene esta sociedad, que no van a proceder a actuar sobre la base de proteger corruptos, que van a actuar correctamente. Entonces, es su conducta, es su labor lo que va a determinar si confiamos o no en ellos. Por ahí andan las cosas. De hecho, ya ellos tienen una papa caliente primero, que auditar a la Policía Nacional. Tienen que auditar. Eso nunca se ha hecho. Eso nunca se ha hecho. Tienen que auditar a la Policía Nacional. Esto es a pedido de la comisión que para los fines de la reforma, que está trabajando la reforma policial y que fue decretada por el presidente Luis Abinader, se le ha pedido esto a esta Cámara de Cuentas, pero también van a tener el reto de auditar otras dependencias gubernamentales, porque hay dirigentes políticos que van a interponer un recurso de solicitud de auditoría, investigar el manejo financiero de ciertas instancias gubernamentales durante el gobierno del presidente Danilo Medina. Tienen un reto muy grande, porque es que aquí se está hablando de impunidad, y la anterior Cámara de Cuentas fue denunciada por el propio presidente de la República. Hay algunos que lo han perdido de vista, que han olvidado que el presidente de la República denunció que la anterior Cámara de Cuentas, presidida por Hugo Álvarez, se confabuló con el gobierno, con la cúpula del gobierno de Danilo Medina. Eso fue denunciado, y que actuó como una mafia, en componenda con una mafia. Lo denunció el presidente de la República en una de sus primeras alocuciones ya como presidente de la República. Sí, es más, le pidió la renuncia. Le pidió la renuncia. Entonces, esta Cámara de Cuentas tiene el reto de demostrar que aquí no hay un pacto de impunidad, como algunos sectores están temiendo ya, debido a la lentitud que se está evidenciando en la investigación y proceder además ante la justicia contra los corruptos del pasado gobierno del presidente Danilo Medina. Hay sectores que están temiendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que desde principios de diciembre, que se inició, diciembre del 2020, que se inició lo que se pensaba era una escalada que iba a ir en términos progresivos contra los escándalos expuestos y evidentes de corrupción, que quedaron totalmente al descubierto en los finales del gobierno del presidente Danilo Medina? Y sin embargo, se siente una lentitud por parte de un ministerio público que tardó casi 4 meses para arrancar, y que una vez arrancó con el tema de la Operación Pulpo, pues resulta que se ha congelado, se ha frizado, y la sociedad está a la expectativa. Entonces, dentro de esa menéutica entra también esta nueva Cámara de Cuentas, que va a tener, que ya tiene los ojos de todo el pueblo dominicano sobre ellos, para ver cuáles serán sus actuaciones. ¿Qué opinión te merece, Domingo, el descrédito a que ha llegado la Policía Nacional? Todos los gobiernos desde Hipólito Mejía han intentado hacer una reforma a la Policía Nacional.
hasta Danilo Medina, que se modificó la ley, pero que tampoco se vio los frutos. Ahora el presidente descansa en una comisión, me decía Servio Tulio que no es una comisión, que es una mesa de trabajo o varias submesas que van encargadas de ofrecer recomendaciones para una reforma policial. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Lo primero es que no quedó claro precisamente la naturaleza de la denominada comisión por parte del presidente de la República de 21 integrantes, y no quedó claro la naturaleza de la misma. De hecho, por un lado, el consultor jurídico planteó una posición contraria entonces a la que dijo Servio Tulio precisamente. Por otro lado, Ricardo Nieves, uno de sus más connotados integrantes, que genera mucha credibilidad, pues también al hablar y al referirse a la comisión, en el momento que lo hace por primera vez, no tiene claro cuál va a ser el rol de la comisión. Luego se habla de subcomisiones. Servio Tulio termina hablando, lo escuché obviamente, con lo que usted refiere, de hablar de mesa de trabajo, y en definitiva se inicia solicitando esta auditoría a la Policía Nacional, y todo se está dando dentro de un ambiente de nebulosa porque no está totalmente claro cuál será el rol de la comisión. Hay mucho escepticismo en amplios sectores nacionales. Nosotros en términos particulares, porque no es un tema que hemos discutido en la dirección política, bueno, lo de preocuparnos por la seguridad pública, por la seguridad de nuestros ciudadanos, eso sí, y el presidente Leonel Fernández ha advertido que debe haber un plan real desde el gobierno, desde las autoridades, que inexplicablemente, decimos nosotros, en la campaña, el presidente Luis Abinader perfiló un discurso muy específico sobre el combate a la delincuencia, sobre el combate a la criminalidad, sobre el combate a la violencia en sentido general, y habló de que en su gobierno sería una prioridad. Trajo hasta asesores internacionales, el más connotado, Rudolf Giuliani, y lo trajo y enfocaba como tema de campaña la seguridad de los dominicanos y las dominicanas. Por eso sorprende la comisión. La comisión sorprende porque dice, bueno, pero y no teníamos un plan de gobierno que hablaba sobre un enfoque de combate al crimen, a la violencia y de garantía a la seguridad ciudadana. Esta comisión, yo creo que debemos darle el visto bueno por las intenciones nobles que se puede decir presenta el presidente de la República, pero en términos particulares nuestras expectativas no son muy positivas. Una comisión de 21 personas que se va a subdividir a su vez, que se está estableciendo como mesa de trabajo y que se le ha dado un año para un problema, para una problemática nacional que es perentoria, que requiere de acciones inmediatas. La policía está en una situación donde los ciudadanos, la ciudadanía está diciendo, no me maten, no me maten. Escuché un dembow de un jovencito, pues transmitiendo este mensaje, y la Policía Nacional, como decía Cantinflas en el patrullero 777, no debe ser una amenaza para los ciudadanos, y así es que se está viendo. Este es un problema grave que yo digo en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, el segundo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, del presidente Leonel Fernández, yo digo que el único plan real, mientras, desde que tengo juicio, uso de razón y estoy en la política, creo
que lo único que conozco como un verdadero plan para combatir la inseguridad ciudadana, el crimen y la violencia, la delincuencia, fue el Plan Nacional de Seguridad Democrática, que tiene resultados exitosos que aquí no se quieren reconocer, y que si no terminó implementándose durante todos los gobiernos del PLD, fue por razones internas del propio gobierno y del partido. Así es que... De no darle continuidad a lo del... No, es que no se le dio continuidad. Así como no sigo el metro, me invento un teleférico. Exactamente. Cosas así. Porque el presidente Danilo Medina tenía como norte diferenciarse del presidente Leonel Fernández. Y cuando lo decíamos, algunos creían que hablábamos o que exagerábamos en términos personales. Sin embargo, el propio presidente Danilo Medina terminó él demostrando que teníamos razón cuando en un discurso sorprendió a la nación, pareciendo un muchachito malcriado, diciendo, y es más, yo no lo quería decir, pero yo lo hice mejor que él, lo estoy haciendo mejor que él. Y ahí quedó evidenciado que efectivamente lo que marcaba el accionar en muchas de las cosas que uno no se explicaba, era precisamente el resentimiento contra el presidente Leonel Fernández, que afectó al presidente Danilo Medina y que terminó llevándolo al lugar donde está hoy, y a tener a dos hermanos muy queridos por él, Alexis Medina y Magalis Medina, hoy están presos, esperando ser acusado formalmente ante los tribunales de la República por actos dolosos, actos de corrupción. Y faltan más. Eso. Y falta mucho más, mucho más. Mira, llama la atención, ya pasando a otro ámbito, qué bueno que el presidente Abinader haya adoptado un discurso hablando de multilateralismo, de la necesidad de que la comunidad internacional apoye a Haití, de que en el tema de la pandemia recursos de los países desarrollados fluyan. Es decir, se me parece mucho al discurso de Leonel Fernández hace mucho tiempo, que está insistiendo que esta pandemia no tiene una solución individual, sino que requiere una solución local, multilateral. Correcto, correcto. Debo decir, Ramón, que el presidente Luis Abinader, le ha estado dando seguimiento a su visita a España, ha estado muy bien en sus exposiciones y en los enfoques de diversos temas que ha hecho el presidente Luis Abinader. Haití, el tema haitiano, con mucha lucidez lo ha abordado, y nosotros que estuvimos como ordenador de los fondos europeos para el desarrollo y que trabajamos un plan binacional, Haití, República Dominicana, con el apoyo de la Unión Europea, tanto en términos institucionales como de infraestructura. Pero eso nos llevó a una cercanía con nuestro par haitiano, se llamaba en ese momento Price Paddy, y nosotros que tuvimos esa experiencia, vino el terremoto del 2010 que movilizó a la comunidad internacional. Nosotros hablamos mucho en diversos escenarios internacionales sobre la necesidad, y esa era la línea del gobierno del presidente Fernández, del propio presidente Fernández, la necesidad de que de manera seria la comunidad internacional asumiera la problemática haitiana, porque República Dominicana no puede cargar con esa realidad, con la terrible realidad del país más pobre del hemisferio. Y el presidente Abinader anda en ese mismo camino, ese es su discurso. Pero con relación a la pandemia, qué bueno que el presidente Luis Abinader escuchó ¿cómo lo diríamos? Escuchó la posición del presidente Leonel Fernández. Que ha sido así desde el inicio de la pandemia. Que desde el principio lo ha estado planteando, pero que lo ha acentuado últimamente mucho más
en algunos escenarios internacionales en los cuales ha participado el presidente Fernández, llamando a las grandes potencias, del mundo a que asuman esto como lo ha planteado la Organización de las Naciones Unidas. La vacuna es un bien común global y no debe ser, es más, no puede ser monopolizada por los países superdesarrollados. Y esto precisamente es lo que el presidente Luis Abinader ha abordado en sus dos últimas intervenciones, incluyendo la exposición oficial que hizo en la cumbre iberoamericana. Señores, ¿qué ha dicho el presidente Fernández? Este es un problema global y los problemas globales no se resuelven con soluciones locales. Es lo que ha planteado Leonel y le ha hecho un llamado a las grandes potencias a no monopolizar la vacuna, entenderla y asumirla como un bien común global y proceder a ayudar a los países pobres, porque es que a partir de ahí es que vamos a tener la verdadera solución. La pandemia afecta a todos los países del globo terráqueo, por lo tanto, no hacen bien las naciones poderosas con monopolizar la vacuna, inmunizar a sus poblaciones, y en un mundo interconectado, interrelacionado como el de hoy, dejar entonces a su suerte a países pobres, a países pequeños. Este es el enfoque que ha asumido también el presidente Luis Abinader y qué bueno que marche en esa dirección porque hay que felicitarlo por el papel que está desempeñando con mucha ecuanimidad en esta gira que ha hecho por España, incluyendo reiterar su posición con relación al tema de las tres causales. Y esas tres causales, él ha planteado, y esto sí deberá irse a un debate, él ha planteado que es un tema de referéndum. Eso ya tendríamos que verlo más en detalle. ¿El partido no ha tomado una posición unificada? No lo hemos discutido. No lo hemos discutido. Estamos convencidos de que es un tema que terminará en el Tribunal Constitucional y hasta ahora hemos preferido, obviamente, que se llegue hasta esta instancia porque de nada vale entrar en el debate cuando definitivamente deberá haber una decisión en la alta corte. En la Constitución de 2010, que yo siempre he dicho que algún día se dirá la Constitución Leonel, sí, o la Constitución Fernández, así como hablamos de la Constitución Bosch, porque es una hechura o fue gracias a la impronta. Bueno, está el artículo 37 que dice que la vida se respeta de la concesión. Desde la concesión hasta... Sí, yo estoy de acuerdo. Sea en el Código Penal o en una ley, tendrá que ir al Tribunal Constitucional. Irá al Tribunal, y hay una decisión. Irá al Tribunal Constitucional. Más que un tema de referéndum, como lo ha planteado el presidente Luis Abinader, no hay duda que es un tema constitucional, porque ese artículo 37 es debatible. La definición de dónde empieza la vida, entiende Domingo Jiménez, no es un tema jurídico, es un tema científico. Sí. Y usted por una ley, usted por una constitución, usted no puede determinar, soslayando la ciencia, usted no puede determinar cuándo de verdad empieza la vida humana, porque lo que ha asumido la ONU no es lo que tenemos nosotros, por ejemplo, no es lo que tenemos nosotros. Entonces, creo que no es una definición jurídica, es una definición científica. Sin embargo, el tema en cuestión está en nuestra Constitución y deberá llegar hasta el Tribunal Constitucional y ahí entonces decidirse por dónde vamos a transitar. Que sí es penoso, muy lamentable, que sigamos sin un código penal moderno que se ajuste a la realidad de los tiempos que estamos viviendo, un código que responda al siglo XIX, por Dios, no puede estar en vigencia en el siglo XXI. Y los dominicanos, por la razón que sea,
estamos dando algo de vergüenza a nivel internacional con este tema. Lastimoso, entiendo que debemos debatirlo nosotros y que debemos tomar las decisiones autónomamente la República Dominicana, pero definitivamente no estamos solos en el mundo y el mundo nos observa. Por eso el presidente Luis Abinader, en la agencia EFE, en la entrevista que le hiciera el programa de la agencia de prensa española, por eso el presidente Luis Abinader reiteró de manera explícita, no como él lo estaba haciendo últimamente aquí en el país, que decía, todo el mundo conoce mi posición, pero no la repetía. Sin embargo, ahora, con la agencia EFE, el presidente Luis Abinader manifestó, yo estoy de acuerdo con las 3 causales, pero somos un partido demócrata y un partido que tiene varias manifestaciones culturales y religiosas dentro de su organización y en el Congreso, y por eso hemos dejado a que sea el Parlamento quien defina la situación. Sin embargo, el presidente Luis Abinader tendrá que tomar una decisión que va a depender de su despacho, que va a depender de su voluntad, que es que una vez aprobado, sin las 3 causales o con las 3 causales, el Código Penal, a él le compete finalmente si lo pone o no en vigencia, y ahí tendrá que decidir él. O sea que es ineludible la responsabilidad presidencial. Qué pena que no tengamos más tiempo. Sí. Pero hemos agotado prácticamente ya terminamos. Toda la agenda, sí. Es que las conversaciones interesantes, la media hora se va muy rápido. Qué barbaridad, Dios mío. Te agradezco muchísimo, Domingo, tu gentileza de aceptar siempre nuestra invitación y tratar Aquí temas de muchísimo interés. Yo siempre te he dicho que tú eres uno de los, aparte de tu estatura política, de los mejores voceros. Gracias, Ramón. Y de los expositores de la fuerza del pueblo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos, amables televidentes, en Propuesta Semanal.